Muy bien. Iniciamos a la lección número 13. Está hablando acerca de un humano cualquiera. Cuando hablamos un humano cualquiera, eh, estamos hablando que todos somos personas, pues. No somos robots. No somos robots. Por favor, activen la cámara. Es la tercera vez que les indico. Si no, pues vamos a cancelar la clase y ustedes van a poner a realizar la clase ustedes solos. Muy bien. Un humano cualquiera. La base bíblica es Primera de Reyes 11. Y aquí vamos a hablar de que todos cometemos errores. Cuando cometemos errores también nos hace ver que nosotros somos como personas malas, pecaminosas. Todos somos pecadores. Todos, como les digo, todos podemos, como les dijera, todos cometemos errores. De una manera u otra cometemos errores. Y aquí vemos al rey Salomón que aún sabiendo el problema, cómo era, comete errores en su vida. Comete errores en el cual después más adelante él lo dificulta. Vemos aquí dice en la página 35 de su libro, dice trabajo personal. Dice, escribe un listado de las cosas que he visto en su familia que no quisiera repetir en tu propia vida. Dice, por ejemplo, si algún miembro de tu familia estuvo en crisis económica debido al consumo de bebidas alcohólicas, si ha habido violencia intrafamiliar, hogares desintegrados, antecedentes delincuenciales e incluso puede escribir algunos asuntos de tus padres que no quisiera repetir en la familia. ¿Cómo vuelvo a repetir? Nuestras familias no son perfectas, ¿verdad? Algunos vivimos con papá, otros vivimos con mamá, otros vivimos con abuelos, otros vivimos quizás con algún tío, primo, sobrino. Entonces, de esa manera, vemos que porque nuestros padres a veces se separaron, quizás porque papá tomaba, mi mamá tomaba, quizás mi abuelo hacía esto, o que mi hermano hacía esto. Entonces, en este cuadro que aparece en la página 35, ustedes van a hacer una lista. Pero en esta lista ustedes no me la van a mandar. Si usted me dice en la nota ahí, en la página 35, nota, 2 puntos. Esta actividad es muy personal y no tienen que entregársela al maestro, dice. Solamente es una reflexión para usted. Digamos, quizás tuvieran ustedes algún hermano mayor y quizás ya no está porque lo mataron, se enfermó, se murió por alguna cosa. Entonces, esas cosas quizás no lo quisieran ver repetir ustedes, ¿verdad? De esa manera, ustedes quisieran no cometer los mismos errores. Muy bien. Le dice ahí, Primera de Reyes 11, del 1 al 13, y marca con un círculo los verbos que nos hagan pensar las malas acciones que hizo el rey Salomón. Y después subraya las consecuencias. Según aquí, Primera de Reyes 11, del 1 al 13, vemos ahí que el rey Salomón hizo un montón de cosas. Se las voy a leer una rapidito para que ustedes más o menos tengan las consecuencias que el rey Salomón tuvo conforme a la clase. Dice, si ustedes tienen su Biblia, lo pueden buscar. Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Dice, ahora bien, además de casarme con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos, dice, con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sodomías, hetitas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de las naciones de las cuales, dice, de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas, no se junten ni ellas ni con ustedes, porque les desviarán el corazón, dice, hacia Dios. Y luego dice, según todo lo que dice ahí el Primera de Reyes 11, del 1 al 3, quiere decir, en resumen, que Moisés tuvo muchas mujeres, que edificó altares, conforme a esas mujeres. En el versículo 7 dice, fue en esa época cuando una montaña en la cual Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano, dice, a los Quemus. Y quiere decir que las mujeres en el cual Salomón había junto con todas esas mujeres que Dios le había dicho que no se juntara con ellos, entonces Salomón incluso les hizo un altar, le edificó un altar. ¿Y qué es un altar, verdad? Todos conocemos que es un altar, ¿verdad? Un altar es una montaña, le hacía como unas tipo piedrecitas ahí y acá le mataba lo que era un becerro para ofrecer el sacrificio. Ese era un altar.
Entonces, en sí, todo lo que dice Primera de Reyes, del 11, del 1 al 13, se juntó con mujeres, le hizo altares a esa mujer, a los dioses de esas mujeres, hizo lo incorrecto ante Dios y por último, Dios le dijo que le iba a quitar el trono, iba a dividir su pueblo. En el versículo, vemos ahí, en el versículo 13 dice, y a este también por considerar como mi siervo David, a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Recordemos que Dios dividió al pueblo de Israel, la división del reino, reino del norte, reino del sur, Judá y las demás tribus. Entonces, en ese momento, Dios ya le había dividido el reino a Salomón. Ya se le dice en la pregunta 35. Veamos a ver. Luego de leer este pasaje, responde, ¿tiene algunos datos que te sorprende de este famoso pasaje con el ejemplo de los cristianos? Sí, que todos cometemos errores. Pongamos como respuesta ahí que todos cometemos errores. Pongamos como respuesta que todos cometemos errores. Como el rey Salomón. Como el rey Salomón. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la consecuencia histórica de estos pecados de Salomón? ¿Cuál es la consecuencia de sus amoríos con las mujeres, de hacerle altares a esos dioses, de esas mismas mujeres, que dividió su reino? La respuesta sería, dividió su reino. Dividió su reino. Dividió su reino. Muy bien. ¿Estamos bien ahí, Guadalupe? Jenny, ¿estamos bien? Sí, ¿hemos escuchado bien? Vamos bien. Ok, muy bien. Muy bien, pasamos a la siguiente página. Vemos a la página 36. Dice que regresemos a las raíces y vemos otro ejemplo de pecado y consecuencia, dice. Las consecuencias del pecado de Salomón, en el cual no hizo hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Regresemos. Muy bien, dice la primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Sufrimiento y muerte. Sufrimiento y muerte. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Sufrimiento y muerte. ¿Por qué sabemos que es la consecuencia del pecado? Sufrimiento y muerte. Le dijo a Adán y a Eva, no comerás del árbol del bien y el mal, de la conciencia. No, vino a Adán, Eva fue engañada por la mujer, le dio a Adán y al final fueron ¿qué? ¿Cuál sería su pecado? Le dijo, ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? Que morirían, ¿verdad? Entonces, podemos ver la consecuencia del pecado es sufrimiento y muerte. Muy bien. La pregunta 2 dice, ¿qué sufrimiento le fue anunciado a Eva? ¿Qué sufrimiento? La respuesta sería en Génesis 3:16. Génesis 3:16. Génesis 3:16. ¿Qué quiere decir? Ajá. Jenny Cruz, ¿qué pasó? Levantó la manita ahí. Vuelvo a repetirte en la pregunta número 2. Dice, ¿qué sufrimiento le fue anunciado a Eva? La respuesta sería en Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Con dolor. Eso quiere decir, ustedes pueden poner el versículo completo, ¿verdad? Génesis 3:16. Luego lo copio, ¿verdad? Génesis 3:16, la respuesta a la pregunta número 2.
Permítame. Muy bien. Luego tenemos la pregunta número 3. ¿Qué sufrimiento le fue anunciado a Eva? ¿Qué sufrimiento le fue anunciado a Adán? ¿Qué sufrimiento le fue anunciado a Adán? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué sufrimiento le fue anunciado a Adán? La respuesta sería en Génesis 3, del versículo 17 al versículo 19. Tienen que copiar todo el versículo. Ahí lo copian a ustedes ahí cuando les quede más tiempo. Génesis 3 del 17 al 19. Me copian todo lo que es el versículo. Ahí está hablando que le dijo que la mujer, porque comiste del árbol, que la mujer te dio, maldita será, le dijo la mujer, y hombre, tendrás que trabajar por el pecado que hiciste. Bueno, eso tiene que ser. En la pregunta número 4, dice, ¿qué podemos aprender del pecado y la muerte? ¿Qué podemos aprender del pecado y la muerte? En Romanos 6:23. Esa sería la respuesta. Romanos 6:23. Luego copian ustedes lo que es el versículo, ¿verdad? Romanos 6:23. ¿Qué quiere decir? Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Porque Adán y Eva cometieron el pecado, el error, ahora la consecuencia es la muerte, ¿verdad? Entonces ustedes copian lo que es el versículo completo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se han quedado ahí o van bien? Si se han quedado, les vuelvo a repetir las preguntas, la respuesta. ¿Estamos bien, Herbert? Muy bien. Jenny, ¿vamos bien? Sí. Allá. Guadalupe. ¿Vamos bien, Guadalupe? Ok. Michelle. Sí. Ok, me llega. Flow. Ok. Vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. La respuesta de las 5, la consecuencia del pecado, muerte. Muerte. Vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es la consecuencia del regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios que nos da? Le dijo a Adán y a Eva que iban a trabajar, iban a morir, pero ahora a nosotros, ¿cuál es el regalo que nos da a nosotros para que seamos salvos? La vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la respuesta en la pregunta 6. La vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién dice que la mujer no puede hacer 3 cosas? Mira, está copiando, está hablando por teléfono, está pendiente. ¿Ves? ¿Quién dice que no pueden? Y cómo, bueno, siempre en la pregunta 6, ¿verdad? La vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 5:12. Ahí podemos poner el versículo. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Muy bien, siempre seguimos en la página 36, ¿verdad? En la página 36. Dice que leamos Santiago del 1 al 14 y capítulo 15, ¿verdad? Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, arrastrados a seducción. Luego de esos han concebido y engendrado pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, a dar a luz la muerte. Santiago
1, 14 y 15. Vemos que acá que todos somos seres humanos. ¿Y qué quiere decir que todos somos seres humanos? Que todos pecamos y que a la misma vez vamos a cometer errores. Y no quiere decir que no los vamos a poder solucionar. Claro que los podemos solucionar, pero tenemos que aprender de ellos para que nosotros mismos tampoco los cometamos. Dice la pregunta número 7. La pregunta número 7. Según la cita bíblica, ¿cuál es el proceso del pecado? En Santiago 1, 14, 15 tuvimos que ver, según la cita bíblica, cuál es el proceso del pecado. La respuesta sería, los deseos seducen. Los deseos seducen. La respuesta a la pregunta 7. Los deseos seducen, coma. Luego el deseo se desarrolla y se lleva a cabo. Punto y coma. Hasta que se convierte en pecado coma, y juntamente con el pecado se produce la muerte. Y juntamente con el pecado se produce la muerte. ¿Alguien se quedó? ¿Se quedó alguien? ¿Estamos bien ahí? ¿Se quedó alguien, no? Espera que estoy usando la cámara. Bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Se quedó alguien? ¿No? ¿Herben? ¿Está bien? ¿Jenny? ¿Copió todo? ¿Sí? ¿Guadalupe? ¿Se quedó? No. No, muy bien. ¿Michelle? ¿Está bien, Michelle? ¿No qué? Ah, sí. No, sí. Lo digo, pues. Muy bien. Vamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8. ¿Qué significa la muerte cuando se habla del pecado? Muy bien. Respondamos ahí. No necesariamente hablamos de una muerte literal. No necesariamente hablamos de una muerte literal física. No solamente hablamos de una muerte literal física, coma, aunque puede darse el caso, ¿verdad? Aunque puede darse el caso, punto seguido. La muerte es una separación de Dios. La muerte es una separación de Dios, coma. Nos alejamos de Dios al pecar. Al pecar, coma, huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios, coma, separarse de Dios. Separarse de Dios. ¿Ok? ¿Alguien se quedó? ¿No? No. ¿Michelle? Michelle se quedó intacta ahorita. Muy bien. En sí, ¿qué es lo que hemos visto hoy en sí, lo que es la clase? Es que
que el pecado, todos somos propensos a pecar. Ahorita como jóvenes ustedes son más propensos a pecar. Dígame ahorita usted en su casa, usted quisiera andar en la calle, andar ahí vagando, andar ahí con sus amigos. Sí, Sí, dice, andar ahí con todos su, eh, con todos ellos. Pero, ¿qué quiere decir? Que no lo podemos porque el virus anda allá afuera, entonces tengo que hacer que quedarme en casa por amor mío, por el amor que yo me quiero. Muy bien, hemos terminado lo que es la clase en sí y que hemos aprendido hoy, que todos somos propensos a cometer errores y es de nosotros mismos solucionarlos y decir, no como Adán y Eva cometieron el error, el pecado hoy es la muerte. Mas ahora nosotros no vamos a morir, sino que tenemos la salvación para que él, vayamos al morir nosotros, vayamos al cielo. Adán y Eva no, murieron y hasta que vino Jesús lo llevó al cielo. Mientras tanto, no se podía. Así que de esa manera, todo un humano cualquiera, usted, yo, Herbert, Jenny, Michelle, Guadalupe, Carlos, David, Sara, todos cometemos errores en esta vida y lo vamos a seguir cometiendo, pero dependemos de nosotros no volverlos a cometer. Si a usted le dicen ya no agarre ese vuelto, ¿qué es lo que hacemos? Lo volvemos a agarrar. Entonces, de nosotros depende a que nos castiguen, a que nos puedan disciplinar, porque todos somos seres humanos, pero de nosotros depende volverlos a solucionar. Así que la tarea es, me mande la clase que hemos visto hoy, ¿verdad? La clase que hemos visto hoy, esa es la tarea que usted me va a mandar. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Va, ok. ¿Hemos aprendido algo? Sí, hemos aprendido algo. Sí, a no cometer errores y a hacer que somos humanos, sí, pero sabemos que tenemos que aceptar nuestros errores que hemos cometido. Así que pase buen día a todos y que Dios me los bendiga. Hemos terminado. Gracias, chao, hasta arrivederci, owa, sayonara. Los dejo para que estén ahí ustedes, ¿no? No. Love you.